¿Qué tal mi gente hermosa? Bienvenidos a un nuevo video de noticias sobre sus actores turcos favoritos y sus series turcas. Vamos a dejarnos de rodeo y de inmediato comencemos con lo picante, sabroso, lo jugoso, los chismes del día de hoy. Así que comencemos. Y bueno, mis amores, el amor sigue en pausa en el mundo del espectáculo. Cuando pensábamos que ya lo habíamos visto todo, ¡zas!, llega otra separación que nadie esperaba. El actor Halil Oner, conocido por dar vida al personaje de Gökhan en la nueva serie Taşacak Bu Deniz, puso fin a su compromiso con Livanur Aydin. Por si no lo sabían, que probablemente no, porque este actor no es tan popular, la pareja se había comprometido el verano pasado en una ceremonia sencilla, solo con la familia, y sus fotos felices inundaron las redes sociales. Todo parecía ir viento en popa hasta que los detalles digitales empezaron a hablar. Lo primerito fue que desaparecieron las fotos juntos. Luego dejaron de seguirse en redes sociales y ya sabemos lo que eso significa en el mundo celebrity. Recordemos que Ali Oner, además de actor, también es conocido por su título en Best Model of Turkish. En agosto pasado incluso viajó con su expareja Livanur a su tierra natal, aprovechando un descanso de las grabaciones. En ese momento Livanur contaba lo fascinado que estaba Ali con el lugar, disfrutando del famoso Kat Kebab y recorriendo sitios históricos. Todo era amor, risas y planes juntos. Pero hoy ese cuento parece haber llegado a un punto final. Por ahora ninguno de los dos han confirmado ni desmentido oficialmente la ruptura, así que queda la gran duda en el aire. ¿Fue solo una crisis de pareja o esta vez sí se rompió el compromiso para siempre? Cuéntame tú. ¿Crees que Ali Onur y Livanur se darán una segunda oportunidad o este amor ya es cosa del pasado? Leo sus predicciones. La talentosa Semra Bayshel sigue conquistando corazones con su papel de Zeynep en la exitosa serie de canal de Güller ve Güneller, y ahora la actriz se ha sincerado contando qué tanto se parece a ella a su personaje, y ojo, porque hay mucho en común. Semra explicó que al aceptar un proyecto, lo primero que se pregunta en qué puede aportar el personaje y qué tan cercana se siente a él. Según cuenta, con Zeynep todo fluyó de manera muy natural. Encontré partes de mí en Zeynep y eso hizo que interpretarla fuera mucho más fácil y real. Uno de los puntos donde más se parece es en la sinceridad. Semra asegura que Zeynep es una mujer directa, clara y sin rodeos, igual que ella. Eso sí, bromea diciendo que Zeynep a veces habla sin filtro, mientras que ella intenta medirse un poquito más. Sobre la historia de la serie, la actriz comentó que el choque entre Serhat y Zeynep no es casualidad. Esa falta de compatibilidad fue pensada desde el inicio y, para sorpresa de muchos, el público lo amó. Según Semra, esa tensión es una de las razones por la que la serie ha logrado posicionarse entre las más vistas desde el primer episodio. En cuanto al ambiente en el set, solo tuvo palabras bonitas. Dijo que trabajar con Murat es un verdadero placer, que siempre sabe estar en el momento justo y que lo admira mucho como actor. Además, destacó que el equipo es muy disciplinado, pero también divertido, algo clave para que todo fluya frente a cámaras. Y para cerrar de una frase que enamoró a los fans, Zeynep sería una amiga que yo querría en mi vida real. Todos deberíamos tener a alguien así, fuerte, seguro y que sepa lo que quiere. Pero ahora cuéntame, ¿tú crees que los actores interpretan mejor a personajes que se parecen a ellos o prefieres verlo en papeles totalmente distintos? Te leo en los comentarios y continuemos. Después del mini caos con Şebnem Bozoklu, ahora llega el capítulo Sinem Ünsal. Eda Ece, que recientemente regresó a la pantalla tras su pausa por su maternidad con la serie vertical Yenil Yesil Aile, no solo volvió a la actuación, también volvió con fuerza al mundo del espectáculo y los titulares. Hace apenas unos días todavía se habla del tema de Şebnem Bozoklu. Se lo compartí aquí en el canal, no sé si recuerdan. Eda había dejado de seguirla en Instagram y cuando el tema explotó salió a aclarar que ni siquiera se conocían en persona, que todo fue un malentendido y que seguramente alguien notó que el seguimiento no era mutuo en algún momento. Todo muy diplomático hasta ahí.
Pero parece que ahora la historia vuelve y se repite. Bueno, en un evento de Go Turquía, Eda Ece coincidió con Sinem Ünsal, quien actualmente está arrasando en la serie Ciudad Lejana. Las cámaras captaron a Eda mirando con una sonrisa súper dulce y poco después notó que la había empezado a seguir en Instagram. Pero Sinem Ünsal no le devolvió el follow. ¿Y qué pasó después? En menos de 24 horas, Eda decidió deshacer el follow sin pensarlo 2 veces. Así tal cual, directo, rápido y sin drama. O bueno, con drama silencioso. Las redes no tardaron en reaccionar y muchos ya dicen que Eda tiene una regla clara. Si no hay respuesta, no hay follow. ¿Crees que Eda exageró o también dejarías de seguir a alguien que no te devuelve el follow? Bueno, señores, atención porque esto viene con sonrisa incluida. Después de una mediática ruptura con Hande Erçel, el nombre de Hakan Sabancı no ha dejado de sonar, ligado a varias famosas. Pero ahora lo que realmente encendió las alarmas fue nada más y nada menos que la actriz Rabia Soytürk. En los últimos días se venía comentando que Hakan Sabancı y Rabia llevaban aproximadamente un mes viéndose. Y aunque todo eran solo rumores, por fin llegó la declaración que lo cambió todo. En una entrevista reciente, un reportero de 2Saifa le preguntó directamente a Rabia si hay algo de verdad en los rumores que la relacionan con Hakan Sabancı. ¿Y qué hizo ella? Sonrió de oreja a oreja y respondió con un misterioso: quizás hay cosas que no deberían hablarse ahora, cuando llegue el momento se hablará. ¿Qué? Cuando el periodista insistió, porque son bien intensos, diciendo que su respuesta quedaba muy en el aire, Rabia remató con una frase que dejó a todos pensando. Que se quede en el aire, hay cosas bonitas y no quiero que se escapen. Aunque no confirmó nada oficialmente, tampoco desmintió la relación y eso fue más que suficiente para que las redes sociales se explotaran con comentarios tipo: se viene nueva Gelin para los Sabancı. Recordemos que Hande Erçel y Hakan Sabancı terminaron su relación de casi 3 años el pasado agosto, cuando muchos ya lo veían caminando rumbo al altar. Tras la ruptura, Hakan se le vinculó con varias figuras conocidas, desde influencers hasta actrices famosas, pero ahora todo apunta a que Rabia Soytürk podría ser la definitiva. Todo indica que muy pronto podríamos verlos juntos en público y aquí estaremos contándolo todo. Pero bueno, dime tú, ¿crees que Rabia Soytürk y Hakan Sabancı están ocultando romance serio o solo están jugando al misterio? No creo, yo sí creo que ahí se está cocinando algo. Bueno, después de 3 temporadas en la pantalla, oficialmente llega a su final y se despide del público su episodio 64, la serie Bahar, una despedida que, como era de esperarse, no dejó a nadie indiferente. Desde su estreno, Bahar logró algo que no todas las series consiguen, y es conectar de verdad con la audiencia. Arrancó fuerte, creó una base sólida de fans y logró mantenerse firme hasta el final. Pero como toda historia, también tuvo que decir adiós y vaya que dio de qué hablar. Con un elenco de lujo encabezado por Demet Ökar junto a Buğra Gülsoy y muchos más, la serie se ganó un lugar especial en la televisión turca. Tras el final en X, anteriormente Twitter, se llenaron de reacciones. Algunos espectadores aplaudieron el cierre, destacando el mensaje, la evolución de los personajes y hasta el emotivo homenaje al recordar a Irfa Alish, que tocó muchos corazones. Otros, en cambio, no quedaron nada conformes y criticaron que varias tramas importantes se resolvieron demasiado rápido, especialmente temas que, según los fans, merecían varios episodios y no solo unos minutos. También hubo comentarios celebrando el crecimiento de Bahar como mujer independiente, enfocada en su carrera, cuidándose a sí misma y por fin verdaderamente feliz. Pero ojo, no todos los personajes tuvieron el final que el público esperaba y eso dejó a más de uno con un sabor agridulce. En resumen, un final que emocionó, dividió opiniones y dejó huella, exactamente lo que hacen las series que valen la pena. Pero déjenme sus opiniones. ¿Te gustó el final de Bahar o crees que la historia merecía un cierre diferente?
Te estaré leyendo ahí en los comentarios. Y bueno, señores, la serie Ben Lehman, una de las apuestas de la nueva temporada de Canal Now, se despidió de la televisión de forma inesperada con un final anticipado en su episodio número 13. La noticia dejó a muchos fans con el corazón roto. Las redes sociales explotaron pidiendo que la historia continuara. Aunque el clamor del público no fue suficiente para que siguiera en la televisión tradicional, la esperanza se mudó al mundo digital y ahora llega una información que ilusiona a todos. El reconocido astrólogo Tinger Ganesh, quien además es seguidor de la serie, compartió una información de pasillo que confirma lo que muchos soñaban: la posibilidad de que Ben Lehman continúe en Disney Plus es real. Eso sí, dejó claro que todavía no se ha llegado a la fase de firma, pero que todo depende de una cosa clave: la fuerza de los fans en redes sociales. Según Gunner, si el interés se mantiene vivo y los seguidores no bajan los brazos, las negociaciones podrían concretarse y la serie tendría una nueva vida en forma digital el próximo año. En palabras del propio Tinger Gunner, resumió la situación así: hay esperanza, pero hace falta esfuerzo. Conclusión: Ben Lehman puede que haya dicho adiós a la TV, pero su historia aún podría continuar en Disney Plus si los fans siguen haciendo ruido. Pero ahora dime tú, ¿te gustaría que Ben Lehman regrese a Disney Plus o crees que ya cumplió su ciclo? Te leo ahí en los comentarios. Atención, porque esta serie pinta fuerte. Ya salieron las primeras imágenes desde el set de Doctor Backstage Hayat, la nueva producción de Now que llegará a la pantalla en enero y que ya está dando de qué hablar. La historia gira en torno a un doctor que al mirar atrás se da cuenta que no ha llegado a ser la persona que soñaba, inspirada en un hecho real. La serie se mueve entre el pasado, la decisión no tomada y las posibilidades de una segunda oportunidad. El protagonista es el profesor Dr. Inal Kural, médico jefe del hospital Umutta Park. Tras sufrir un brutal ataque, despierta sin recordar nada de los últimos 12 años de su vida, no reconoce a las personas a su alrededor, no entiende los vínculos que tiene, ni siquiera se reconoce a sí mismo. Entre relaciones desconocidas, preguntas sin respuestas y una vida que ya no siente como suya, Inam se ve obligado a reconstruirse desde cero. El pasado está cubierto por una espesa niebla, pero el futuro aún le ofrece elecciones, enfrentamientos internos y lo que él llama segunda oportunidad. Aunque no recuerda quién fue, sí puede decidir quién quiere ser, y ese camino lo llevará tanto a reconectarse con la medicina como a buscar la verdad de lo ocurrido, otra vida lejos de la que conocía. Como saben, el elenco principal está encabezado por Ibrahim Chalikol y Sila Turkoglu y otros actores, acompañado por un reparto amplio, sólido, que promete actuaciones de alto nivel. Doctor Backstage Hayata no solo habla de memoria, sino de conciencia, destino, identidad y del valor a volver a empezar. Una historia intensa que invita a reflexionar y que muy pronto llegará a la pantalla. Pero cuéntenme, ¿les atraen las historias médicas o las historias sobre segundas oportunidades y destinos cambiantes? Te leo ahí en los comentarios. Y nada, mi gente hermosa, bella, preciosa. Hasta aquí voy a despedir el video de hoy. Espero que les haya gustado. Invitarlo, como de costumbre, a que se suscriban, le den manita arriba, compartan, me sigan en mis redes sociales. El link se lo dejo en la caja de descripción. Síganme en mi canal de vlogs. Y nada, los quiero. Bye bye. Hasta la próxima.